.com/bootwalk. Muy buenos días y gracias por siempre acompañarnos a través de Mega 101. Escuchas Mi Comunidad. Mi nombre es Eli Escobar y el día de hoy estaremos platicando con el señor José Monterrosa de Rebuilding Together Houston, que ellos se enfocan en ayudar a la comunidad durante tiempos muy difíciles. Ahorita que estamos en temporada de huracán, muchas de las casas del área fueron afectadas y gracias a Rebuilding Together Houston han ayudado a la comunidad. En esta ocasión, la iniciativa la llevan al East End, una área muy conocida por nosotros los latinos, el área de Magnolia Park, Manchester. Y bueno, pues para darnos todos los detalles de esa iniciativa, cómo podemos también ayudar como voluntarios, es el señor José. Gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y sí, efectivamente, como tú lo mencionaste, estamos prácticamente en la temporada de huracanes, ¿no? Entonces, en temporadas como esta se hace mucho más importante estar conscientes de los daños que pueden causar estas tormentas en las diferentes propiedades y bueno, el esfuerzo que hace Rebuilding Together en la ciudad y específicamente en la zona del East End ahorita es de tratar de ayudar a aquellas personas que puedan resultar afectadas con ese tipo de eventos. Ya anteriormente, a principios de año, tuvimos un evento, la helada que pasamos aquí en la ciudad. Eso afectó a muchas personas en toda la ciudad y encontramos que muchos de ellos estaban ubicados dentro del sector del East End, así que se estuvieron haciendo muchas labores de reparación de tuberías. En el caso de ellos, ¿no? Pero Rebuilding Together Houston a eso se dedica, a ayudar a personas, adultos mayores, personas con alguna discapacidad física, veteranos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, personas de escasos recursos, a poder mejorar las condiciones de vida dentro de su propiedad. Y en base a eso es que nosotros identificamos a estas personas y bueno, se hace una inspección de la propiedad, se les solicita a ellos de que envíen una solicitud a Rebuilding Together Houston y en base a eso pues determinamos el nivel de reparación que necesita la propiedad y lógicamente la persona tiene que calificar, ¿no? Para poder llegar a ese punto, pero de eso se trata lo que hace Rebuilding Together Houston. Claro que sí. Ahorita que lo mencionamos en varias ocasiones que es temporada de huracán, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes les pueden hacer a las personas que están escuchando? Yo sé que hay mucha necesidad y no solamente durante la helada que acabamos de pasar al principio del año, pero en otras ocasiones yo sé que Rebuilding también aún sigue ayudando esos a casas que fueron afectadas, platicando de Harvey desde hace años atrás, sí, que las personas aún no pueden vivir en sus casas porque aún necesitan atención y yo sé que ustedes están trabajando muchísimo con las familias, con las comunidades para seguir ayudando, pero ¿cuáles son algunas recomendaciones de aquí para adelante para aquellas personas que se encuentran en esta área del East End? Bueno, tú lo dijiste bien claramente, ¿no? Aún a estas alturas se están haciendo reparaciones de casas que fueron afectadas por Harvey. De hecho, hace como un mes creo que estuvimos trabajando en una de esas propiedades. La persona tenía todavía el techo con la manta azul. Wow. Entonces ya, o sea, demasiado. Pero bueno, ahorita lo que podemos hacer es prevenir y le damos orientación a los propietarios de casas en cómo pueden revisar sus techos, ¿no? De manera de que si, por ejemplo, existen hundimientos en los techos, si ellos han visto manchas de agua en los cielos falsos adentro de las propiedades o incluso manchas de agua dentro del ático, de que estén pendientes de eso y de que bueno, o sea, sometan su solicitud a Rebuilding Together Houston para que se pueda hacer una inspección y ver si la persona realmente califica para que se le haga la reparaciones debidas a la propiedad, ¿no? Recientemente estuvimos desarrollando un proyecto de reparaciones de techos. Se ayudaron a muchas personas a prácticamente cambiarle todo el techo de la casa porque estaban en sumo deterioro.
Entonces, ese proyecto lo estuvimos trabajando recientemente y es uno de tantos previo a la temporada de huracanes, ¿no? Tratando de ayudar a los que podemos ayudar, porque lógicamente no tenemos recursos infinitos, Claro. para que puedan tener un mejor techo, porque el techo sabemos que es la primera línea de defensa ante una tormenta. Entonces, esa es una de las labores que se han estado desarrollando. Pero como te mencionaba, más que todo ahorita ayudarles a poder identificar ese problema en sus casas, porque créeme de que hay muchas personas que probablemente no están conscientes de que tienen un problema en el techo Claro, o de que les viene un problema en sí. el techo. Y entonces, bueno, o sea, si lo identifican, llámenos, envíen su solicitud y enviamos un inspector para que vayan a ver la propiedad. Porque muchas de las personas, como lo menciona usted, señora Monterrosa, que no lo saben y se esperan hasta después de que están los daños. Entonces, Correcto. obviamente es más difícil porque las personas están viviendo en las casas, se tienen que salir, las reparaciones, no sabemos la multitud de daños que pueden Correcto. ocurrir. Entonces, es muy importante hacer esa inspección antemano antes Ujú. de que llegue la tormenta. Ojalá que no nos llegue este año, Sí. pero tenemos que estar preparados. Ahora, hablamos un poquito de la aplicación. ¿Dónde pueden obtener esta información? Si las personas que están ahorita escuchando que dicen viven en esta área del East End y Ajá. estamos hablando del área de Magnolia, Sí, Manchester, toda esa área, ¿verdad? sí, Al East End del centro de la ciudad, como le llaman. sí, sí. Bueno, comenzamos en el sector que se conoce como el segundo barrio, ¿no? Dentro del East End. Ujú, Y posteriormente este programa como de revitalización del East End lo ujú. extendimos a Magnolia Park en Manchester. Ahí se está expandiendo el programa, pero aquellas personas que viven dentro de ese sector y consideran ellos de que califican o que pueden calificar a esto, pues se pueden poner en contacto con las oficinas de Rebuilding Together Houston a través del sitio web, que es rebuildinghouston.org, o también llamando al número de teléfono 713-659-2511. Lo voy a repetir, 713-659-2511. Pueden llamar por teléfono ahí y, bueno, iniciar todo el proceso, ¿no? Que se requiere hacer. Perfecto. Y esto es, si es que están aprobados, es sin ningún costo al propietario, ¿verdad? Correcto, sí. O sea, todas las reparaciones que se hacen son básicamente gratis, ¿sabes? Perfecto. Entonces, sí, o sea, nosotros invitamos a la gente que participe. También invitamos a aquellas personas que quieran ayudarnos y a donar, a contribuir para que podamos ayudar a más gente, pues que lo hagan, ¿no? O sea, porque definitivamente fondos, siempre estamos como muy abiertos a poder mantener esa llave abierta y poder estar recibiendo los fondos necesarios que se requieren para poder hacer reparaciones. Las reparaciones en propiedades, dependiendo del nivel del daño, usualmente son bien costosas. Rebuilding Together Houston utiliza prácticamente dos componentes para esto. Primero, el llamar y contratar a contratistas que se encarguen de reparaciones de techo, tabla roca, pero también trabajamos con voluntarios. Tenemos grupos grandes de voluntarios y siempre estamos buscando a nuevos voluntarios porque ellos son los que hacen todo aquel trabajo que no necesita una licencia para Ok. poderse hacer. Entonces, por ejemplo, hacer reparaciones al siding de la propiedad, ¿no? O sea, pintarlo o sellar hoyos que puedan generar filtración de agua. Todas esas cosas, pues el grupo de voluntarios se puede encargar fácilmente de hacerlas. También tenemos voluntarios que se dedican a hacer rampas, porque ese es otro de los programas que tiene Rebuilding Together, hacer Rampas rampas para la casa. para accesar la propiedad. O sea, Ok. muchas personas que padecen de alguna discapacidad, pues o no tienen una rampa o simplemente la que ya tienen ya está en sumo deterioro. Entonces, esa es otra de las tareas que nosotros hacemos. O sea, reparar o construir totalmente rampas de madera para que estas personas puedan accesar a sus propiedades.
Perfecto, si Sí. apenas nos estás acompañando, estamos platicando con el señor José Monterrosa de Rebuilding Houston, que es una organización que se enfoca en ayudar a aquellas familias que necesitan de reparación de hogares. Algunos de ellos todavía aún están afectados por la tormenta de Harvey, obviamente la tormenta de la helada que pasó en febrero, también muchas de las pipas se le quebraron y ustedes se están enfocando en esas áreas del área del East End, Second Ward, el segundo barrio, como es Ajá. muy conocido. Entonces, si tienes personas adultas, veteranos, personas con disabilidades Ujú. que pueden obtener esta ayuda de Rebuilding Together, por favor, háblenles y bueno, pues busquen esa aplicación para obtener qué es exactamente lo que se necesita en una aplicación, señor Monterrosa. Bueno, depende. Ok, Depende del tipo de trabajo que se vaya a hacer, pero usualmente estas solicitudes llevan algún nivel de detalle, entonces las personas tienen que estar listas a tener la documentación necesaria a mano para poder llenar estas solicitudes, pero estamos hablando de que quizás en cuestión de un mes ya se puede saber si la persona califica o no. Y ya se puede estar como programando, ¿no? Las reparaciones que se pueden hacer dentro de la propiedad. Eh, sí, o sea, los procesos varían dependiendo del nivel de reparación que necesita una propiedad. A veces sucede de que llegamos a hacer una inspección a una propiedad y resulta de que probablemente el propietario de la casa no sabía de que el sistema eléctrico de la propiedad no estaba funcionando bien. Entonces, o sea, en algunas oportunidades, y si los recursos están disponibles, se le invita para que incluya eso dentro del paquete de asistencia, ¿no? perfecto. Y no necesariamente si es que ocurrió una tormenta o cosas así, si es que se necesitan, ustedes también pueden ayudar a los propietarios, ¿verdad? Si es que están en esta área y están en el nivel y son aprobados con durante la aplicación, el proceso de la aplicación, no necesariamente que la casa fue dañada por tormenta o por Harvey o por inundaciones, ¿verdad? Simplemente si se necesitan esos arreglos. Sí, bueno, son cuatro cosas las que generalmente se trabajan. Una Ok. es como eh, el área de estructura de la propiedad. Ok. Puede ser de que la casa esté como, tenga algún tipo de desnivel, Fundación, problemas de fundación. fundación, problemas de la fundación. También se hace lo que te había mencionado anteriormente de pintar en Ujú. el exterior, en la casa. También se hacen rampas para personas que no tienen dificultades para poder accesar la propiedad. También se hacen actualizaciones en los sistemas de seguridad de la casa. ¿Y a qué me refiero con eso? Como a los detectores de humo que están dentro Ok, de la casa. porque muchas de O, las casas fueron hechas en años atrás que todavía no se utilizaban, ¿verdad? Ese tipo de... o ni siquiera se han dado cuenta de que la cosa ya ni funciona, ¿sabes? Claro. Entonces, eso pone en riesgo a la persona que está dentro de esa propiedad. Entonces, dentro de las cosas que se reparan, pues, bueno, actualizar todos estos y que estén ubicados en los lugares donde tienen que estar ubicados. Muy importante. Eh, hay otras cosas relacionadas a seguridad, como barras para que las personas se puedan desplazar fácilmente dentro de la propiedad, barras para sostenerse también dentro de los baños de las casas, son otros detalles que también se abordan. Y como te había mencionado también lo de los techos, ¿no? Ese es otro de los proyectos Que es muy que se trabaja. importante porque, como lo menciona usted, es la primera barrera de Es la protección durante primera. la lluvia, durante los Sí. huracanes, tormentas, entonces es muy importante. Correcto, las paredes lógicamente son importantes, pero si no tenés un techo, pues ahí termina la historia, ¿no? O sea, Exactamente. sí. Eh, Te quería mencionar, si me permites, de que nosotros iniciamos este proyecto de revitalización en el East End en el 2019 y bueno, la idea o la meta era completar la reparación de 100 propiedades dentro de ese sector, ¿no? Actualmente estamos, creo que por la 45 o 40 propiedades reparadas y tenemos como 46 más que están en proceso ahorita. Entonces nos estamos acercando a esa meta. Pero eso no significa de que no andemos buscando
a otros propietarios dentro de estos sectores que se están trabajando para que sometan su solicitud y poderles ayudar. Perfecto. Dame de nuevo la página de internet y el número telefónico, por favor. El sitio web es rebuildinghouston.org, rebuildinghouston.org, y el número telefónico es el 713-659-2511. Ahí Perfecto. es donde se pueden poner en contacto con nuestras oficinas y bueno, iniciar el proceso para que podamos ayudarles. Claro que sí, rebuildinghouston.org. Estoy ahorita viendo la página de internet para aquellas personas que están escuchando y necesitan esa selección en español. Puedes cambiar de idioma a mano derecha también para obtener toda la información. Correcto. Y las solicitudes en español. Obviamente, como ya lo mencionó el señor Monterrosa, el número telefónico 713-659-2511 para más información. Obviamente hay personas que hablan español y listos para ayudarles. Ahorita les deseamos lo mejor y ojalá que sí alcancen la renovación de esas 100 casas y más. Ya estamos cerca, pero siempre estamos abiertos a poder ayudar a más personas. Obviamente, si estás buscando ser voluntario también, como lo mencionó el señor Monterrosa, buscan voluntarios. En algunas ocasiones, años atrás, la compañía de Odyssey, fuimos voluntarios para ayudar a hacer, para pintar unas casas, de hecho, después de daños de Harvey. Entonces, es una experiencia muy bonita. Es muy bonito ver a los propietarios salir y ver sus hogares, pintar sus casitas nuevas, casi nuevas, pintadas con las rampas. Entonces es muy emocionante para aquellas personas que les interesa ser voluntarios a Rebuilding Together Houston. Es de mucha satisfacción definitivamente ver esos cambios, ¿no? Y son personas que realmente lo necesitan. Claro que sí. Señor Monterrosa, muchísimas gracias por la información. Les deseamos mucha suerte y obviamente por allá nos vemos muy pronto. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y siempre abiertos a poder ayudar más gente. Claro que sí. Para más información de nuevo o obtener esa solicitud, rebuildinghouston.org. Puedes hacerle clic en seleccione idioma para ver la información en español. Mi nombre es Eli Escobar y escuchas Mi Comunidad en Mega 101. Buen día.